Estas son 30 curiosidades de Kemono Friends que nadie mencionó hasta 7 años después, extraídos de las guías oficiales y la comunidad. En versiones tempranas de los guiones de Kemono Friends, realmente no sabían qué Friends específicamente utilizar, así que utilizaban placeholders como Friend que puede nadar, Friend que puede volar, para después seleccionarla. De esta forma el guión tendría flexibilidad ante cualquier inconveniente. Hubo una isla la cual estaba contemplada en la primera temporada, pero esta nunca apareció, me refiero a Kushima. No se sabe específicamente por qué, pero en Kemono Friends 3, que es una precuela de la primera temporada, literalmente la volaron en pedazos. Los Cerurians son los enemigos de la franquicia, pero ¿por qué Cerurian? Originalmente se creía que la palabra Cerurian se debía a la traducción literal de cerúleo, que es un tono de azul, aunque en realidad viene de cell, célula y lien de alien. Incluso en las guías oficiales vienen de nombres de microorganismos. Yapari Park, con tal de mantener la idea de ser un safari capaz de mantener diferentes especies de animales, logró hacer unos domos de control climático a gran escala. A pesar de que estas perdieran su funcionamiento, el clima se mantuvo, aunque anteriormente era un misterio, hoy se sabe que es una de las propiedades de la Sunstar. La voz de Toki, la friend que aparece en el capítulo número 3, no solo su voz le agrada a Kaban, sino también le agrada a Touwa y Selvall, ambos del juego original de Nexon, uno siendo el protagonista y la otra antagonista inicial, aunque esta última solo le agrada una vez se convierte en friend. Muchos vimos cómo Tushinoko se emociona al recoger lo que ella reconoce como Yapari Coin. Esto sería un error de su parte, ya que existe el Yapari Gold y las Yapari Coins. Justo lo que sostiene en realidad es Yapari Gold, siendo muy diferente a una moneda regular que se utilizaba anteriormente en el parque. Además de los detalles de la animación de Kemono Friends como que las ruedas del bus no giran, incluso hay ciertos frames con errores de render que quedaron en el producto final. Esto debido a las circunstancias y limitaciones que tenían. Todo esto sería corregido en la versión de Blu-ray. Una de las cosas que más extrañó a los fans aférrimos en su momento es que Caracal no aparecía hasta la segunda temporada. Pero según el guidebook realmente sí apareció, pero nunca en pantalla. En aquella escena cuando Mirai es interrumpida en la grabación, no solo es Serval, sino también Caracal. La primera friend que se revelaría al público sería Oveja, en un arte especial de Año Nuevo por Minei Yoshizaki, a pesar de saberse que existen bocetos de Friends desde el 2014. En el primer episodio, Serval escucha un grito de alguien pidiendo ayuda, pero cuando llegan solo está el Cerurian, y no hay rastro de ninguna friend. Lo que pasó es que esta friend, específicamente Artwolf, fue consumida fuera de escena, y saldría en 2 ocasiones en su forma animal. Todos recordamos el opening característico de este anime, tanto que algunas personas relacionarían la aparición del nombre del director Tatsuki con la aparición de Alce, y así surgiría un apodo poco conocido que sería siendo Director Mus o Director Alce. Mirai fue reemplazada por Lucky Beast. Esto viene de un fragmento de una entrevista donde se le pregunta sobre cómo iba a ser estructurada esta serie. Esta decisión fue tomada porque sería demasiado conveniente para la trama tener una persona que supiera todo y que comentara demasiado, haciendo que las reacciones de las friends y eventos de tensión fueran más planos. Por eso, está ese Lucky Beast serio e irreverente que todos conocemos. Otra friend especial que aparece en la primera temporada es Pingüino Gigante. Pero Keylus, ¿Pingüino Gigante no aparece en la primera temporada? Sí y no. Pingüino Gigante aparece en la primera temporada en Yapari Bond Hunt, capítulos que funcionan como un lapso entre la pelea del Cerurian Gigante y la partida de Kaban, del cual solo existe un audio, ya que nunca fue animado, al menos hasta ahora. Una cosa interesante es que todo el proyecto de Kemono Friends temporada 1 hay una gran influencia en la estética retro, específicamente en el diseño de los edificios. Esto principalmente fue por decisión creativa, e incluso la música quería transmitir esa sensación, pero al final se optó por la música con un tono de documental de animales a propias palabras del guidebook. A Minei Yoshizaki nunca le agradó el sistema gacha. A propias palabras de él, las friends no deberían ser categorizadas como SSR, SR o R, porque implica que no todos van a poder acceder a su friend favorita, y esto implicaba que además se pudiera interpretar como que una es más importante que la otra. Al final de cuentas, tanto los de Nexon y Yoshizaki llegaron a una especie de acuerdo, a lo que conllevó al primer juego de la franquicia. El logo característico de Kemono Friends no fue creado a la primera,
Se tenían varios diseños en mente, bastante diferente del final, que en realidad en el capítulo número 12 decidieron ponerlo, porque según el diseñador era la manera correcta de usar el logo, obviamente esto dicho de manera juguetona. El Cerulean del primer episodio iba a ser muy diferente del que vimos en el producto final. La idea general se basaba en que tenía que ser de un tamaño grande y con un núcleo expuesto para que sea posible derrotarlo, lo que dio bocetos cuando menos interesantes del concepto inicial del equipo de Yaoyorozu. El plan original de la primera temporada no era exactamente continuar con la historia del juego original, iba a ser más una historia que sucedería en paralelo a los eventos en Exxon, pero al final se decidieron a mantener la secuencia temporal. Aunque ambas versiones, tanto la original como la final, tenían la misma premisa que sería un niño o una niña en una aventura, este cambio hizo que el panorama y la ambientación del mismo anime se transformara drásticamente. Al principio la historia solo iba a poder contar con máximo 20 modelos de personajes, debido al contexto que ya todos conocemos, pero gracias al trabajo de Tatsuki y los de Yaoyorozu lograron crear más de 50 modelos, sobrepasando más del doble del límite que se tenía planeado originalmente. La icónica escena del capítulo 3 donde Serval es mandada a volar, para la actriz de voz fue algo difícil, ya que tuvo que repetir muchas veces la escena porque le pedían que gritara como si fuera golpeada en su plexo solar, cosa que pues no es muy común. Lo recuerda como todo un reto. Te sorprendería saber que los modelos de los personajes de Kemono Friends están incompletos. Esto porque las partes debajo de la ropa que no son visibles literalmente no existen, se cortan a mitad de camino y continúan. Esto se desconocía completamente hasta que la comunidad lo descubrió por su propia cuenta. Todo lo visto en el ending son lugares de parques abandonados reales. Unas corresponden al Six Flags de Jazzland en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, que sería gravemente dañado por el huracán Katrina. Otra al Bablo Island en Canadá, construido en 1898 y cerrado en 1933. Y la última es el parque de diversiones de Pripyat, abandonado en Chernobyl por la catástrofe que sucedió. Yapari Park tiene varias deidades que protegen el lugar, y están presentes tanto en el juego de Nexon y Kemono Friends 3, pero en Kemono Friends temporada 1 se desconoce completamente su paradero. Lo único que sabemos al respecto de las mismas es que sus respectivas estatuas se encuentran dañadas o incluso destruidas. Serval tuvo cambios en la apariencia de su modelo, donde principalmente varía la forma de la cara, color de ojos y facciones de su rostro, hasta llegar a la versión final que todos conocemos. La Friend conocida como Araisan es muy querida por la comunidad, pero ¿por qué su nombre Araisan? ¿No se supone que debería llamarse mapache o algo así? Bueno, Araisan viene de la palabra Araiguma, que literalmente significa oso lavador. Este nombre proviene de su comportamiento característico de frotar y mojar su comida en el agua, lo que parece un acto de lavado. Esto dicho por Mirai en el juego de Nexon. ¿Alguna vez te has preguntado qué es ese personaje que aparece sobre todo en los fanarts japoneses? Bueno, te presento Slug, que básicamente es un meme de la comunidad japonesa, que vino de una toma de espaldas de un JPG todo borroso de Zebra, y creo que lo demás se explica por sí mismo. ¿Se han preguntado por qué la animación parece tan rígida? Bueno, esto se debe a que Kemono Friends temporada 1 va a una velocidad de 12 FPS con unos picos aleatorios de 24 FPS, cosa que ayuda a abaratar los costos utilizando menos imágenes por segundo, usando el programa Cinema 4D para su elaboración. ¿Sabías que hay una melodía en específico que no es parte del original soundtrack, pero se utiliza de todos modos? La pista en cuestión es T for Two o T para 2 por Peace and Human, que se utiliza justo en el último episodio. Es impresionante saber que tanto Kaban como Mirai y Lucky Beast comparten la misma actriz de voz dada por Aya Uchida, lo cual es gracioso al pensar en la conexión que tienen estos mismos tres personajes, y seguiría siendo así en futuras entregas donde aún presta su voz a Mirai y Lucky Beast en Kemono Friends 3. Muchas gracias por ver este especial, aunque no lo diga en el título, es para agradecer el apoyo que ha recibido este canal, de verdad lo valoro bastante. Un saludo muy especial para ti que ves este video, y espero poder volverlos a encontrar cuando hable más de esta franquicia llamada Kemono Friends.